Sí, adelante. Adelante, ministro. Gracias, buenas tardes. Saludar a las compañeras y los compañeros de la prensa que nos acompañan el día de hoy. Agradecerles por asistir a esta convocatoria de conferencia de prensa y a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, saludar a todos los que nos siguen a través de los medios y a través de las redes sociales. El día de hoy queremos informar al pueblo de Bolivia sobre el crecimiento al primer trimestre del año 2023. Lo importante es señalar que Bolivia se mantiene en la senda del crecimiento económico. El crecimiento de la gestión 2023 ha alcanzado, al primer trimestre de la gestión 2023 ha alcanzado un 2.3%, y aquí lo que resalta claramente es el impulso de la demanda interna dentro de lo que es el crecimiento económico de nuestro país. La demanda interna ha tenido un crecimiento de más del 10% en este primer trimestre. La demanda externa, debido al contexto internacional complejo que está viviendo la economía mundial, ha tenido una cifra negativa de alrededor del 7,8%. Ahí vemos cómo el consumo final ha llegado a tener un crecimiento de 1,9% y la formación bruta de capital un crecimiento de 8,2%, lo que da el impulso total dentro de lo que es la demanda interna. Cuando vemos ya los sectores, tenemos que todos los sectores, a excepción del sector de petróleo y gas natural, han registrado cifras positivas. Los sectores que han tenido un mayor dinamismo dentro de la economía durante el primer trimestre han sido el sector de servicios, de otros servicios, que está vinculado principalmente al crecimiento y a la dinámica de lo que son los hoteles y restaurantes. Esto está vinculado a lo que es la reactivación también de la economía, a la reactivación del turismo interno, y de esta manera ese es el primer reflejo que tenemos dentro de esta cifra de crecimiento económico del primer trimestre. El segundo ítem que tenemos también dentro, con mayor dinamismo dentro del primer trimestre, tenemos el transporte y el almacenamiento con un 4,1%, y después tenemos la electricidad, gas y agua con 3,9% y la construcción con 3,5%. Y como pueden ver, esos cuatro sectores demuestran ese dinamismo de la demanda interna que les mostrábamos en la lámina anterior, y de esta manera consolida a Bolivia una vez más en la senda del crecimiento económico. Todo este crecimiento económico que está consolidando nuestra economía, nuestro país, se da en un contexto internacional complejo, como pueden ver en esta lámina. Se da en un contexto internacional caracterizado primero por la caída del crecimiento económico. Eso se da en todas las previsiones de los organismos internacionales, y también por un escenario de alta inflación. Aquí en el gráfico podemos ver cómo la economía mundial ha pasado de un crecimiento del 6,3% en el 2021 a un 2,8%, y en el caso de América Latina ha pasado de un 7% a solamente un 1,6% de crecimiento, la proyección de crecimiento para este año. Incluso con estas proyecciones y con el dato que acabamos de presentar, Bolivia está creciendo por encima del promedio de América Latina. El segundo gráfico que queremos mostrar también es este que les decía, que demuestra y ratifica el complejo contexto internacional que tiene la economía mundial en este momento. Se han tenido tasas de inflación elevadas en la economía mundial. Esto se ha exacerbado en la gestión 2022 y que se han ido manteniendo relativamente altas durante la gestión 2023. En la gestión 2022, por ejemplo, en el mundo se ha tenido una inflación de alrededor del 9%, y en América Latina se ha tenido una inflación de cerca al 14,7%. Y dentro de lo que es la gestión 2023, el promedio en América Latina estaría alrededor casi del 12%. Y ahí claramente resalta la economía boliviana con una de las inflaciones más bajas de la región que se ha registrado el año pasado en la gestión 2022, pero también durante la gestión 2023. En ese marco, volvemos a mostrar que en las proyecciones, por ejemplo, del propio Banco Mundial, Bolivia se mantiene dentro de las tres primeras economías de crecimiento económico, con estas proyecciones de crecimiento para
para la gestión 2023. Eso es lo que teníamos para informar al pueblo de Bolivia. La economía boliviana se mantiene en la senda del crecimiento económico, impulsada por la demanda interna principalmente, y esto demuestra que venimos trabajando y obteniendo esos resultados que al final del día tienen que repercutir en mejores condiciones de vida para todas las bolivianas y los bolivianos. Muchas gracias. Consultas. Ministro, muy buenas tardes. En ese marco de este crecimiento por el presente del país, ¿indicaría tal vez a futuro con el crecimiento que se tiene planificado para el siguiente trimestre? ¿Se hace con los proyectos que han generado en este trimestre se podrá incrementar para el siguiente? Y por otro lado también esas proyecciones de entidades extranjeras no condicen con los resultados que están teniendo la comunicación. Bueno, nosotros esperamos que primero se consolide, ¿no?, este proceso de reconstrucción, este proceso de retorno a la senda del crecimiento económico. Vamos viendo que esto se va consolidando. Este dato del primer trimestre del crecimiento nos demuestra una vez más esa consolidación del proceso de crecimiento económico que viene experimentando la economía boliviana. Al mismo tiempo, podemos ver que este crecimiento repercute también y consolida esa mejora de indicadores comparados con la gestión 2019. Como ya habíamos mostrado también en alguna otra oportunidad, aquí podemos ver la barra más clara, muestra el Producto Interno Bruto nominal de la gestión 2019, más de 44.000 millones de dólares. Esto quiere decir que a la gestión 2022 ya hemos mejorado estos indicadores. Si me permite, por favor, cambiar el tema, ministro, por favor. Hay un pedido de 3 gobernaciones para reunirse con el gobierno para poder dialogar a propósito de estos recortes a los techos presupuestarios. ¿Esto es posible, ministro? Es por un lado y por otro. ¿Cómo está la actualización cartográfica estadística? Se entendía que hasta mediados de agosto debía culminar a 100%. Eso, por favor, ministro. Gracias. Al final voy a contestar esas consultas. Tercera consulta, RTP. También iba relacionada, ¿no? Pero por otro lado, el ministro, desde la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta que algunos créditos ya se han aprobado, por favor, los detalles, cuánto faltaría y la exhortación, como lo hacía también usted, ¿no?, a la Asamblea Legislativa para que pueda aprobar, qué créditos faltarían y cuáles serían los montos de eso, por favor. Gracias. Ministro, por favor, agregando el tema de las elecciones presupuestarias de las gobernaciones, en este caso, ¿qué sugiere usted a las gobernaciones que van a ser ejecutadas el presupuesto? ¿Dónde deberían disminuir en este caso sus proyecciones para la gestión 2024? ¿El tema de salarios o el tema de obras? Por favor, ministro. Ministro, si me permite, por favor, sobre el tema del crecimiento. En las láminas que usted mostraba, se veía un decrecimiento en el petróleo y gas. ¿Nos puede explicar este índice de 2.5%, por favor, en este primer trimestre? Bueno, como mostrábamos en las gráficas, el crecimiento económico ha llegado al 2.3%, esto consolida esta senda y este retorno a la senda del crecimiento económico para nuestro país. Veíamos que, al igual que en los últimos meses, todos los sectores tienen un crecimiento económico positivo, salvo el tema del sector de petróleo y gas natural. Esto está explicado principalmente por el contexto internacional, por algunos problemas que se han tenido en cuanto a la demanda externa respecto principalmente a lo que es el tema del gas y también a la importación de combustibles. Pero después todos los sectores están vinculados a lo que es la recuperación y la consolidación del proceso de crecimiento económico. Vemos que la demanda interna está siendo muy importante dentro de lo que es la economía boliviana. Como veíamos también en uno de los gráficos, se puede poner otra vez el tema de la demanda interna y externa. El sector petróleo está vinculado a lo que es demanda externa. Entonces vemos que la demanda externa en esta oportunidad no ha tenido el mejor de los comportamientos. Sin embargo, el motor de la demanda interna en el marco de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo ha permitido sostener y mantener el proceso de crecimiento económico de nuestro país. Si no hay más consultas respecto al tema del crecimiento,
El tema de los créditos, bueno, la semana pasada hemos tenido la oportunidad de estar en la asamblea, se han aprobado 2 operaciones de financiamiento externo, una por $150 millones para un programa de riego con enfoque de cuencas, riego tecnificado, y la segunda, un programa de financiamiento orientado al sector turismo, al Parque Nacional Toro Toro principalmente. Esperamos que en los siguientes días puedan ser tratados ya o semanas en la Cámara de Senadores y de esta manera concluir el proceso legislativo. Dentro de lo que es los temas que quedan pendientes dentro de la Asamblea, tenemos un crédito de preinversión que ha quedado pendiente, que es por $52 millones. Tenemos un crédito también de apoyo al cumplimiento de políticas, que es por un poco más de $100 millones, y también tenemos un proyecto carretero por aproximadamente $88 millones. Eso es más o menos los proyectos de ley de financiamiento externo que estarían pendientes, y esperamos que nuestros diputados, nuestras diputadas, senadoras, senadores puedan tratarlos a la brevedad posible en la Asamblea Legislativa, y de esta manera que puedan permitir iniciar la ejecución de dichos programas, de dichos proyectos a través de cada una de las entidades ejecutoras. El tema de las gobernaciones o municipios que venían hablando, creo que el Ministerio de Economía ha sido muy claro en cuanto a los techos, que no hay ningún recorte, pero además entiendo que también se están generando algunas reuniones en ese sentido para poder explicar este tema, ¿no? Eso sería. Muchas gracias.